y Miguel Ángel Cuello. Miguel Ángel Castellini, un auténtico noqueador. De las 73 peleas que ganó, 50 fueron antes del límite. Empató 12, perdió 8. Le ganó el título mundial, entrado en los años 70, al español Durán en España, justamente en Madrid. Su carrera terminó con una revancha muy esperada. Ante Eddie Gasso en el Buenos Aires, en el Luna Park, ganó por nocaut en 9 asaltos y se quedó con aquella victoria. Lo vemos contra Luke Holiday en alguna de las previas al momento del título mundial. Miguel Ángel Cuello comparte el 25 y es una historia muy particular. Tuvo chances de ser medallista olímpico, perdió por no llegar a tiempo a su pelea con Mate Parlov, y Mate Parlov es quien le sacó el título mundial justamente. Apenas 21 peleas ganadas, 19 por nocaut, una sola perdida. Ese fue todo el récord profesional de quien derrotara a Jesse Burnett para ser campeón del mundo. El caso de Hugo Soto es un caso bastante particular, porque recién en su cuarta chance para buscar un título mundial lo consiguió y fue ante José Bonilla en Las Vegas en el año 1998, 29 de mayo, ganó por puntos ante José Bonilla. Le duraría poco, en menos de un año iba a perder el título con Leo Gámez en Nueva York, pero por nocaut técnico. Juan Domingo Córdoba nació en Santiago del Estero el 6 de agosto de 1972 y después de un par de intentos fallidos logró el título mundial de la OMB. Fue en Santiago justamente, ganándole por puntos a Melchor Kopp. Alguien que ha sido y probablemente vuelva a ser campeón del mundo de su categoría. Me refiero a Mariano Natalio Carrera, este chico nacido en Vicente López hace apenas 28 años, que tuvo un tema de doping en el camino, pero que seguramente en poco tiempo vuelva a lograr lo que en algún momento consiguió ante Javier Castillejo. Nació en Moreno en 1973, larga trayectoria como profesional y después de mucho intento a través de la Fede Latin y de títulos sudamericanos, de una eliminatoria contra otro argentino, Esteban Sicurella, logró el título de la AMB ante Julian Lorsi en París, en Francia, en el año 2001. Carlos Gabriel Salazar ganó 47 peleas, perdió 8, empató 3. Varias de las perdidas fueron en sus intentos previos a lograr un título mundial, que lo conseguiría finalmente ante Harold Gray en Mar del Plata por la categoría supermosca de la FIB, de la Federación Internacional de Boxeo. Una trayectoria importante que concluyó hace más de 10 años. Tuvo varias peleas perdidas por títulos mundiales, pero, como les dijimos, finalmente lo logró. Número 19 para Néstor Giovannini. 37 victorias, de las cuales 16 fueron por nocaut, 10 perdidas. Un historial bastante particular para un campeón del mundo, que igualmente, derrotando a Noé Cruciani en Spoleto en el año 1988, ganó el título internacional de la CMB. Esa fue su primera gran referencia a nivel internacional. Luego se quedaría con el título crucero de la OMB, derrotando a Marcus Bott, ante quien luego también defendería el título, que perdería recién en 1994.
Marcelo Fabián Domínguez, el Gordo Domínguez, otro de los campeones del mundo argentinos. En 1995 logró su primera gran jornada a nivel internacional. Fue en Saint-Jean-de-Luz, en Francia, derrotó a Tafer Hakim por nocaut en el 9º asalto. Allí empezaba a ser una figura importante a nivel internacional entre los semipesados. Recuerdos recientes y una muestra de lo que es la tenacidad, la paciencia, la garra, la constancia. Me refiero a Carlos Manuel Valdomir. Judah Sapp fue su víctima en Nueva York. Fue el 7 de enero del año 2006, Allí lograría el título del Consejo Mundial de Boxeo, que luego defendería sorpresivamente ante Arturo Gatti, más allá de la luego previsible derrota ante Floyd Mayweather. Un muy meritorio campeón, Carlos Valdomir. Cerramos este segmento con el auténtico heredero de Carlos Monzón, al menos en cuanto a la categoría mediano y al título, ya que él se quedó con el título mundial de la categoría en el año 78, derrotando ni más ni menos que a Rodrigo Valdés. Una defensa ante Ron Harris, otra defensa ante Rodrigo Valdés y la inesperada derrota ante Vito Antuofermo, el hombre que después iba a dejar todo en manos del amigo Marvin Hagler. Hugo Pastor Corro, un buen campeón del mundo de Argentina. Probablemente la sensación de lo grande que fue Carlos Monzón dejó en un segundo plano a Hugo Pastor Corro y por eso el mendocino apareció en este puesto 16. No tuvo una historia tan larga, pero hay que recordar que Corro le ganó a Antuofermo, que a la vez había neutralizado el empuje de Hagler como campeón del mundo, que le ganó a Rodrigo Valdés. Es para tener realmente muy en cuenta lo de Hugo Pastor Corro, más allá de que no tuvo una gran carrera como campeón, pero sí una gran carrera como boxeador profesional. Fue el número 16 y nos sirvió, entre otras cosas, para cerrar este primer día. 25 grandes campeones del boxeo mundial argentino, ¿no es cierto? Si no fuera que el hecho de tener una defensa, si no me equivoco, el título mundial expone a un tipo como un campeón que no fue tan grande, creo que el hombre que ocupa el número 15 debería estar mucho más arriba. En efecto, creo que en algún ranking que hicimos de boxeo estuvo bastante más arriba otro mendocino. Hablamos de Corro de Mendoza, este es otro mendocino, quizás mucho más afín a la escuela mendocina, de la cual tanto se hablaba de la mano de Amílcar Bruzzi, de Nicolino Loche, y que tuvo su extensión en el hombre a quien vemos ahora. Un campeón mundial argentino en los 80 que realmente era un lujo para el boxeo mundial. Arrancamos la historia con Gustavo Vallas. Hablamos del número 15, hablamos de un mendocino, de un tipo talentoso, realmente un virtuoso de la especialidad, que ante Suk Chulbay en el Luna Park dio cátedra, logró su victoria, después perdería, no fue mucho lo que duró su historia como campeón, pero brilló en los rings argentinos. Pablo Chacón responde a un fenómeno particular que tiene el boxeo argentino. Fue uno de los hombres que, habiendo sido medallista olímpico, además fue campeón mundial. Algo así como lo de Pascualito Pérez, pero con una carrera más modesta como amateur, llegó a la medalla de bronce, y más modesta como profesional, ya que no pudo defender demasiado el título que lograra hacia fines de los años 90. Número 13 para uno de los más populares boxeadores argentinos de los años 80. Me refiero a Ovaldo Néstor Sacco. Ubi Sacco, hijo de boxeador, un tipo muy particular, de un estilo de buena precisión, buena justeza y además muchísimo coraje. Ubi logró 47 victorias con 23 knockouts y un título mundial que quedó en sus manos al derrotar finalmente a Jim Hatcher, contra quien ya había perdido una chance. Le duró poco,
Patricio Oliva se hizo cargo muy prontito del título de UBI. Jorge Layena Barrios. Difícil agregar cosas que usted ya no sepa, salvo repasar este momento, el de mayor gloria de su carrera, al menos el del momento de quedarse con un título ajeno. Mike Achondo fue su víctima, fue en Miami y además fue por nocaut técnico en apenas 4 asaltos. Es decir, Layena, sin dejar dudas, el momento de lograr el título mundial. Probablemente sorprenda ver a Horacio Cavallo en el puesto número 11. Seguramente sea injusto, estamos hablando de alguien que apenas perdió 2 peleas sobre un total de 83, que tuvo 34 knockouts en 75 victorias y que además no llegó a perder su título mundial. Es más, su último combate fue en el 67 ante Vijara, lo retuvo el título de los Moscas de la AMB en el Luna Park y un año después anunciaría su retiro. Es decir, un cabal campeón del mundo, Horacio Cavallo. Jorge Fernando Locomotora Castro, el hombre de Caleta Olivia de Santa Cruz, el hombre que fuera víctima de Terry Norris y como tantas otras veces en la Argentina parecía que era tiempo de sentenciar su historia como profesional. Locomotora ganó 130 combates como profesional, apenas perdió 11 y 3 empates. Aquí ante Reggie Johnson demostraba en Tucumán que él tenía mucho rodaje todavía para ser campeón del mundo. Todavía referente de un boxeo argentino de otros tiempos, en los cuales un boxeador podía tener mucho rodaje en el mercado local y sudamericano antes de buscar una chance por título mundial, Sergio Víctor Palma logró en Spokane, de visitante y ante Leo Randolph, una de las estrellas del equipo norteamericano de los Juegos Olímpicos del 76, un brillante título mundial. Fue en el 9 de agosto de 1980, lo logró por nocaut en 5 asaltos y allí comenzaría una historia con algún momento sinuoso, pero con varias defensas positivas de su título de los Plumas. Entrado los 90 apareció un campeón mundial argentino que parecía recordar a los de otros tiempos, zurdo, el zurdo Vázquez. Fue realmente un muy buen campeón del mundo. Ya el solo hecho de que el tipo lograra el título de la AMB ganándole por nocaut a Hitoshi Kamiyama en el primer asalto, que lo defendiera también ganando en un solo asalto y en Mar del Plata ante Aquilino Asprilla, que ganara después por nocaut técnico en el tercero ante Mogea Mauri, aunque sin el título mundial en juego, lo calificaba como un hombre de un gran nivel. Después, varias victorias por puntos, como sea una gran carrera, la del zurdo Vázquez, el santafesino, que fueron muy buen campeón de los que dio la Argentina. Es muy probable que merezca mucho más que un número 7 en el programa de hoy alguien que logró 3 veces títulos mundiales. El primero de ellos fue en la casa de Patricio Oliva, en Rivera, en 1987, y logró el título Welter Junior de la AMB, ganándole por nocaut en el tercer asalto. Varias defensas, una derrota ante Loreto Garza, otra vez victoria, un tiempo después en Mar del Plata ante Morris East, otra derrota y otro triunfo más para reconquistar el título Welter Junior de la AMB ante Frankie Randall. Alguien que fue y vino tantas veces en el cetro de su categoría merece un lugar de privilegio. Probablemente el mejor piropo que se pueda dar para Omar Narváez, alguien que tuvo una muy buena carrera también como aficionado, es que como profesional, para un total de 30 combates, peleó más veces por títulos del mundo que en peleas sin títulos en juego. Esto es algo que lo caracteriza al hombre que aún hoy es dueño del título mundial y es hombre récord para el mercado argentino. Hemos tenido varias discusiones respecto del número 6 o de que en el número 6 quedara Omar Narváez.
Entre otras cosas porque no se puede discutir el mérito de Omar respecto de su lugar en el mundo del boxeo, de su vigencia como campeón, de los récords que ha ido superando. Y por otro lado, sin desmerecer a Omar, decimos, bueno, también es cierto que comparando épocas, hoy hay más categorías, hay más subdivisiones a nivel de federaciones u organismos que entregan títulos. Es decir, no le quitemos el mérito, pero por otro lado no sabemos si es tan comparable con Pascualito Pérez o con Carlos Monzón. Como sea, campeón vigente, Omar Narváez se llevó el 6, enseguida los 5 principales. Último bloque de 25 de hoy, 25 grandes campeones mundiales hechos en la Argentina, made in Argentina. Y para el primero de estos 5, recordándoles que 25 en letras, @tsport.com.ar es nuestra casilla de mail, vamos a dar el puntapié inicial con un tipo de un enorme mérito. Probablemente yo no me enloquezco sentado delante del video viendo sus viejos combates, no obstante lo cual también le reconozco un gran mérito. Tiene algunos puntos en común, si cabe, con el perfil de Omar Narváez, tipos sumamente profesionales, muy aguerridos, muy conscientes y muy respetuosos de su historia, sabiendo que nada es fácil, nunca subestimaron su profesión. Quizás por eso, Santos Benigno Laciar fue más de una vez campeón del mundo. 101 peleas como profesional para Santos Laciar, el número 5 de hoy, un hombre que brillara en el nivel de los Moscas, en la categoría de los Moscas, especialmente cuando logró aquella victoria en Soweto, en tierra de negros en Sudáfrica. En el séptimo round le ganó por nocaut técnico a Peter Matebula, un auténtico ídolo para la mayoría negra de Johannesburgo. Curiosamente, sería muy corto el reinado de Santos Laciar, perdería de inmediato con Luis Ibarra en Buenos Aires, pero muy prontito volvería a ser campeón del mundo. Una larguísima trayectoria, idas y vueltas, vaivenes, pero muy buen recuerdo el del Santos Benigno Laciar. Que Nicolino Loche aparezca en 25 y figure cuarto en algún rubro parece bastante absurdo, parece casi imposible, inapropiado, porque nos parece que es un número 1 de la historia. Sin embargo, en este caso no hay más remedio, no fue el mejor campeón del mundo que tuvo la Argentina. Probablemente su obra maestra haya sido este combate, el de ganar el título mundial en Japón ante Paul Takeshi Fuji. Es más, fue su única victoria fuera de casa a nivel de título mundial. En la misma línea que Nicolino Loche, aunque muy distinto en cuanto a la característica de boxeador, aparece Pascual Pérez, otro mendocino, otro de larga trayectoria, más de 90 peleas como profesional, título olímpico como amateur. Y decíamos, en la misma línea, porque él también logró ganar el título mundial fuera de casa. Fue en Tokio ante Yoshio Shirai y mérito extra fue por puntos. Víctor Emilio Galíndez, un tipo increíblemente guapo arriba de un ring, un tipo que tenía muchos vaivenes en su preparación, en su conducta fuera de él. Se ve que tenía mucha fe en lo que era capaz de hacer. Sin embargo, llegó muy afilado al momento clave de su carrera. Un título vacante que daba mano a mano con Len Hutchison en Luna. Este material no tantas veces visto
bien vale la pena recordarlo para honrar la memoria de Víctor Galíndez. Carlos Monzón perdió solo 3 peleas, ninguna por títulos mundiales, y hay muchos adjetivos que pueden calificar su historia deportiva y la de fuera del ring. Sin embargo, lo más destacado de su historia tiene que ver con que se retiró siendo campeón del mundo. Uno de los pocos casos en los cuales un campeón del mundo de nuestro país no perdió peleas, se fue en la gloria y decidió por cuenta propia dejar que otros siguieran su camino. El número 1 de hoy excedió la estética, yo me hubiera llevado con Nicolino, superó cosas que pasaban fuera del ring, todos sabemos la historia, lo que hizo y cómo terminó Carlitos Monzón, pero por envergadura de campeón, por poner al deporte argentino en el planeta, hay anécdotas de otros tiempos, probablemente tu viejo, un tío, algún abuelo te lo dirá, pero hasta el advenimiento de Diego Armando Maradona, había una costumbre, había hasta sketches televisivos que decían que en el exterior se hablaba de Argentina, Fangio Monzón. Especialmente en Europa. Que un argentino haya conquistado el mercado del boxeo europeo no es un hecho menor. Y encima fue un tremendo campeón, invicto como campeón del mundo. Por eso Monzón se llevó el número 1. Nos vemos en la próxima, probablemente ya sin boxeo.